Soy yo, el ingeniero Juan. Un segundo. Según problemas acá con el Zoom. Quien realiza este proyecto es el ingeniero Juan Manuel Arenas, quien les habla. Mi director, como ya bien dijo, es el profesor Octavio Andrés González, presente acá en la sala, y mi codirector, el profesor Alejandro Mariz. Este es mi proyecto para obtener el título como magíster en Ingeniería Mecánica de la Universidad Industrial de Santander, y hago parte del grupo de investigación en Energía y Medio Ambiente GIEMA, de la Escuela de Ingeniería Mecánica. Esta presentación comprende una introducción al hidrógeno, a los métodos de almacenamiento, los hidruros metálicos, el dispositivo de hidruración construido, la metodología y diseño experimental, los procesos de caracterización, el análisis de resultado y finalmente las conclusiones. Si da tiempo, pues hablar un poco del trabajo futuro y recomendaciones con el dispositivo pues, que se desarrolló. Una introducción, bueno, al hidrógeno, pues es una de las opciones más prometedoras como fuente alternativa, fuente secundaria de energía alternativa a los combustibles fósiles, principalmente por tres razones. Es un combustible de cero emisión, los métodos de producción son altamente eficientes y conocidos, y posee la mayor densidad energética gravimétrica de todos los combustibles. ¿Esto qué quiere decir? Que el hidrógeno, por ejemplo, si se compara con la gasolina, posee hasta casi 3 veces más energía por unidad de masa. Sin embargo, si se compara por unidad de volumen, llega incluso hasta ser casi 4 veces inferior. Si se compara, por ejemplo, el hidrógeno en estado líquido con la gasolina. Esto lo podemos ver en esta diapositiva, donde si bien el hidrógeno es básicamente el mejor combustible en términos de energía por unidad de masa, por unidad de volumen llega hasta ser bastante inferior si se compara, por ejemplo, con el diésel o la gasolina o distintos combustibles. Debido a todo esto, pues se hace necesario el estudio de los métodos de almacenamiento. De acá destacamos los métodos de almacenamiento convencionales, el almacenamiento en estado líquido, el cual requiere pues, temperaturas de criogenia, en estado sólido, lo cual requiere recipientes a muy alta presión, y este método que se enfoca en el almacenamiento en estado sólido, concretamente por medio de hidruros metálicos. Las ventajas de este método de almacenamiento, pues, por ejemplo, en los hidruros en base de titanio, que son los que profundiza este proyecto, es que funciona a temperaturas inferiores a los 300 grados, relativamente bajas presiones inferiores a los 65 bares y posee una alta densidad volumétrica. Entre sus desventajas, pues se encuentra que es un método todavía bastante nuevo, que actualmente se encuentra en investigación, pues no hay una estructura establecida pues, para implementar este método de almacenamiento pues, masivamente. Ya bien que son los hidruros metálicos, pues son elementos o materiales compuestos por un elemento metálico e hidrógeno. De acá una característica que tienen ellos es que determinadas propiedades termodinámicas, es decir, temperatura y presión, ellos están en la capacidad de disociar la molécula de hidrógeno, es decir, la molécula de H2, y depositar los átomos de hidrógeno en los planos intersticiales de su celda cristalina. Este proceso es reversible, es decir, se produce la absorción a determinadas condiciones de temperatura y se produce la desorción a otras condiciones distintas de presión y temperatura. En esencia, esto hace que estos materiales sean como básicamente, si se pudiera hacer el símil, a baterías de hidrógeno. Y de ahí, pues, importante su estudio e implementación. Un poco el alcance al que han llegado estos hidruros, por ejemplo, si se tiene en cuenta el magnesio 2 níquel, el lantanio níquel 5, dos hidruros bastante conocidos, es que ya, por ejemplo, superan la densidad alcanzada incluso por el hidrógeno en estado líquido. Ya comparado con una distinta gama de hidruros metálicos, comparado con los métodos convencionales, como el hidrógeno en estado líquido, los cilindros en acero, el almacenamiento en estado gaseoso por cilindros de acero, y por cilindros de otros materiales, los cuales permiten pues, almacenar a mucha mayor presión, por ende, mucha mayor cantidad de hidrógeno. De acá destacamos los hidruros en base de titanio, ya que estos, pues, por las propiedades mencionadas anteriormente, de baja temperatura y bajas presiones, se hacen bastante atractivos para su implementación. Teniendo en cuenta todo esto, la Universidad Industrial de Santander y la Universidad de Santander propusieron a Colciencias un proyecto cuyo objetivo era pues, el diseño de un prototipo para empezar la experimentación con esta tecnología.
De ahí nace mi proyecto, cuyo objetivo general es diseñar y construir un sistema de almacenamiento de hidrógeno en estado sólido usando aleaciones en base de titanio, titanio vanadio cromo como hidruros metálicos. Entre los objetivos específicos se encuentran diseñar y construir, a partir de un estudio bibliográfico, un sistema de hidrulación para el almacenamiento de hidrógeno en estado sólido por medio de hidruros metálicos, realizar un estudio teórico de las propiedades termodinámicas, es decir, temperatura y presión, que determinan la reacción química para el diseño del sistema, sintetizar las aleaciones en base titanio vanadio cromo por aliado mecánico y caracterizar las aleaciones por medio de difracción de rayos X y como proceso complementario microscopía electrónica de barrido. Finalmente, realizar las pruebas de carga del hidrógeno e implementar el sistema de medición de la presión y la temperatura para estimar la cinética de la reacción. Y esto netamente enfocado a cuantificar la cantidad a cuantificar el hidrógeno almacenado o absorbido por las aleaciones previamente caracterizadas. Este proyecto tuvo dos fases. Una primera fase, que fue una fase netamente de diseño, que abarcó la mayoría del proyecto. Esta fase de diseño pues parte, como cualquier proceso de diseño, por el estudio de factibilidad, el análisis de alternativas contrastado pues con unos recursos y enfocado a unos objetivos, un diseño esquemático, diseño en detalle, la finalidad de la producción de planos y finalmente la construcción del dispositivo y todo lo que requiere pues este proceso, que es retroalimentativo, finalmente pues para la consecución y construcción del sistema. La temperatura de operación del dispositivo pues opera entre temperatura ambiente y 400 grados centígrados, presiones inferiores a los 65 bares por cuestiones de seguridad, para una cantidad de aleación aproximada de 100 gramos y superior. Ya lo que viene siendo un dispositivo construido con sus componentes un poco, digamos, al desnudo, como se encuentra en el laboratorio de investigación en corrosión en Guatiguara, la sede de la UIS. Acá se presenta pues un diagrama esquemático de este, donde se ven sus principales componentes: cilindro de argón, de hidrógeno, los reguladores de presión, los diferentes manifolds, el reactor de hidroración de vacío, la bomba de vacío, el horno. Para los elementos de medición, para la medición de la presión, el transductor de presión, para la medición de la temperatura, su respectiva termocupla, ahí están sus referencias, y para el almacenamiento de los datos, para el display de estos, el registrador de datos, cuya referencia ven en pantalla. Para los elementos de control se utilizó el controlador de temperatura en el horno, el que ven en pantalla, y para la regulación de la presión, el que ven en pantalla, el regulador para trabajo con hidrógeno, pues con acero inoxidable, con diafragma en acero inoxidable. Posterior a todo este proceso se realizaron pues las pruebas pertinentes para este tipo de dispositivos, las cuales comprenden las pruebas de estanqueidad, las pruebas de vacío, las pruebas de control, para determinar el control adecuado para este tipo de experimentación, las pruebas de calibración de los instrumentos y finalmente las pruebas de operación a temperaturas superiores a las pruebas de trabajo. Finalmente todo esto para la generación del manual de operación, el cual se encuentra con el dispositivo construido en el laboratorio. Finalmente pues pasamos a la parte de metodología experimental, la cual tiene en cuenta pues finalmente la experimentación con la finalidad pues de validar que efectivamente el diseño propuesto pues fue el adecuado. Esta parte desde la síntesis de la aleación, un análisis cualitativo por difracción de rayos X, en la activación e hidruración de las muestras. Acá hay que definir la hidruración como la reacción química por la cual se sintetizan los hidruros, se inserta hidrógeno pues en las aleaciones metálicas, y la activación como un proceso de preparación previo de las muestras, en este caso para remover impurezas. Se está trabajando con metales que probablemente estén oxidados. Este proceso de activación se hace mediante alta temperatura y presiones de vacío, con el fin pues de remover este óxido no deseado que podría interferir en el proceso de hidruración. Dependiendo de si hay absorción de hidrógeno, se procede con el análisis cualitativo por difracción de rayos X para determinar las fases encontradas, es decir, los hidruros formados. Complementario a esto, un análisis morfológico por microscopía electrónica de barrido, y paralelo a todo esto, un estudio de la cinética de la reacción, como ya dije, para cuantificar la cantidad de hidrógeno absorbido en el tiempo por parte de las muestras pues previamente caracterizadas. Lo que comprende la síntesis de la aleación, esto se hizo por aliado mecánico en el molino planetario, el que ven en pantalla. Para la manipulación de las muestras se utilizó la caja de guantes,
esta es una referencia a la que ven en pantalla, pues para evitar contaminación por el aire atmosférico. Para el análisis cualitativo se utilizó el difractómetro que ven en pantalla y la configuración pues, de las pruebas, también la que se está mostrando aquí. Para análisis cualitativo por microscopía electrónica de barrido, para determinar pues, cambios en el aglomerado o tamaño de partícula, el microscopio electrónico que se muestra en pantalla. Y finalmente pues, vamos a la parte del diseño experimental. En este caso, de todas las pruebas que se hicieron, muchas de estas de calibración, vamos a destacar 7 pruebas, 3 pruebas para titanio, vanadio, cromo, a diferentes tiempos de molienda de 6, 3 y 9 horas, de aproximadamente 1 gramo todas las muestras, donde se realizó el proceso de activación. Unas segundas pruebas de 1 gramo cada una de titanio puro, solamente titanio, donde no se realizó pues, el proceso de activación para determinar si este era necesario o no. Finalmente, pues, unas pruebas de titanio de 1.2 y 1.45 gramos bajo 4 y 8 horas de molienda. En estas sí se realizó el proceso de activación. Ya los resultados posterior a la hidrulación, los resultados pues, arrojados por el dispositivo construido, en este caso estamos viendo presión contratiempo, el comportamiento de la presión en el tiempo de cada una de las muestras y de la prueba en blanco. ¿Qué es la prueba en blanco? Esta prueba en blanco pues, es una prueba que se hace en ausencia del material que pudiese generar reacción para tener los valores, para tener el comportamiento de la presión y de la temperatura, de los valores de la presión y de temperatura en el tiempo, como ya dije, en ausencia de la reacción, y poder compararlos esto con los valores de cada una de las muestras, donde pues efectivamente este diferencial, en este caso este diferencial pues en las propiedades, en este caso la presión, me indica cuánto hidrógeno en mi volumen cerrado pues pasó de estado gaseoso a estado sólido en las muestras. Es por medio de este diferencial de presión pues que se realiza el cálculo de cuánto hidrógeno se absorbió en el tiempo. Este es para estas mismas pruebas, temperatura contra tiempo. Esas fueron las dos variables que en todo momento se estuvieron midiendo. Este es para las muestras de titanio sin activación, en este caso pues presión contra tiempo, y se ve que realmente las presiones tanto de la prueba en blanco como de cada una de las pruebas pues se estabilizan en el mismo punto, lo cual se puede intuir que realmente acá no hubo cambios, es decir, no hubo reacción química, no hubo hidrogenación o absorción de hidrógeno. De acá destacamos la segunda prueba de titanio. En este caso pues ya se observa bastante claro el momento donde ocurre la reacción, donde ahí ocurre esta caída de la presión y su posterior estabilización, que era pues uno de los resultados esperados, y también pues el comportamiento de la temperatura en el tiempo de esta misma prueba. Los resultados, pues acá se realiza un análisis gravimétrico, es decir, se tiene en cuenta el peso posterior al proceso de hidrulación y se compara con el peso inicial. Este diferencial de peso pues me indica cuánto hidrógeno fue absorbido y esto se expresa en porcentaje peso, con los valores pues que muestran en pantalla. Este es para las muestras de titanio, vanadio, cromo las primeras. Las segundas es para las muestras de titanio sin activación. De acá pues se puede ver que realmente tanto el dispositivo arrojó que no hubo reacción, no hubo absorción de hidrógeno, y una confirmación pues sería el análisis gravimétrico, donde no se observan que los valores del peso hayan cambiado considerablemente. Y finalmente, pues las muestras de titanio, al cual se realizó la activación, en este caso, pues se destaca la segunda prueba de titanio con un porcentaje de absorción de 3% peso, lo cual es bastante acertado al encontrar en la literatura y bastante bueno pues, para este tipo de muestras. Para el proceso de caracterización se empieza por difracción de rayos X. Para cada una de las muestras, en este caso pues hay que resaltar que no se pudo realizar la lesión esperada, se esperaba encontrar una fase titanio, vanadio, cromo, sin embargo pues esta no se encontró, sino que se encontró titanio, vanadio y cromo por aparte, es decir, la aleación pues no fue sintetizada. Sin embargo, pues estos elementos por separado mostraron hidrulación, el cromo no. En este caso, para la primera muestra se encontró hidruro de titanio, hidruro de vanadio. Este es para la segunda muestra, donde se encontró hidruro de titanio, también titanio en fase normal, cromo y vanadio. Para la muestra 3 se encontró
hidruro de titanio en diferentes fases, al igual que hidruro de vanadio en diferentes fases. El cromo pues no mostró reacción alguna en ninguna de las pruebas bajo esas condiciones. Para las muestras de titanio, en este caso las de titanio, donde sí se sabe, hubo confirmación de que realmente se hizo de que realmente hubo absorción de hidrógeno. Este es para la muestra 1, donde hay hidruro de titanio y titanio también en su fase normal, lo cual pues me indica que realmente la hidruración no fue completa. Y esta es para la segunda muestra de titanio, donde la hidruración pues fue completa y se encontró en su mayoría o totalmente hidruro de titanio. Posterior a una refinación podría indicar pequeñas presencia de titanio normal, pero pues en una primera instancia de refinación pues no se encontró esto, lo cual me indica que la hidruración fue completa. Como proceso complementario, un análisis morfológico. Acá se muestran pues 3 micrografías. En este caso, este es el titanio sin activación, donde A es anterior a la hidruración, B y C posterior de cada una de las muestras, donde realmente no es concluyente, es decir, no se muestra que realmente hubiese alguna diferencia entre antes y después en su morfología, en el tamaño de los cristales o en el aglomerado. Por ende, pues ya sería una tercera confirmación de que efectivamente no hubo reacción. Este es para el titanio, donde sí efectivamente hubo hidruración. Tienen el mismo zoom, ambas micrografías, donde efectivamente sí se muestra este proceso de pulverización del antes y el después. A la izquierda vemos titanio puro bajo 8 horas de molienda, a la derecha vemos el hidruro de titanio, que fue titanio sometido a 4 horas de molienda, y pues esta micrografía es posterior a su proceso de hidruración. Este proceso de pulverización es un fenómeno esperado y se genera debido a la inserción de átomos de hidrógeno en los planos intersticiales, donde cambia las dimensiones de la celda cristalina, y este cambio de dimensiones que tiende a aumentar pues produce un rompimiento. Esto finalmente se ve como un proceso de pulverización esperado. Esta es para la segunda muestra, donde también hubo reacción de hidruración y se ve pues este fenómeno. Conforme hayan ciclos de absorción y desorción, este proceso de pulverización se empieza a hacer cada vez más evidente hasta que eventualmente pues deja de suceder. Para el análisis de resultados, en este caso se analiza la sección en la curva donde se produce la reacción. En este caso, pues para la segunda prueba de titanio, tenemos pues el comportamiento de la presión en el tiempo para esta prueba como tal, donde esta reacción ocurrió en un tiempo de aproximadamente 90 segundos, bastante rápida. Para su método, para el análisis de este, se utilizó la aproximación de gas real de Ben Robinson, y su método de solución fue el método de Newton-Raphson. Todo esto para encontrar finalmente la cantidad de hidrógeno absorbida expresada en porcentaje peso, porcentaje masa en el tiempo. Esta curva pues se comparó con las encontradas en la literatura, por ejemplo en el trabajo que se muestra en pantalla, donde tienen similares valores en la curva. Y acá hay que destacar que pues las pruebas mostradas en pantalla se realizó en un tiempo de 90 minutos a diferentes condiciones de temperatura. Hay que resaltar que las condiciones termodinámicas entre mi prueba y la de él pues son diferentes. Sin embargo, se llega a más o menos unos valores muy parecidos, entre 2.8 y 3% peso. De aquí hay que hablar que esta prueba se hizo a un bar, mi prueba se hizo a 42 bares. Esto tal vez sea el valor que determina pues esa diferencia en el tiempo entre 90 minutos y 90 segundos. Y pues esto se hizo porque la configuración del experimento de estos autores pues es bastante diferente. Esto se hizo con una mezcla de gases, un flujo de gas, de una mezcla entre argón e hidrógeno, y se evaluó pues la cantidad de hidrógeno absorbida por espectrometría de masa. Otro trabajo, como el presentado por Becker, el cual nos habla de, por ejemplo, una absorción de hasta 3.2% peso. Esto se hizo pues para una cama de hidrógeno, es decir, un experimento a nivel macro, donde se usaron bastantes kilogramos, aproximadamente 70 kilogramos de titanio, perdón, en este experimento. Y se encontró pues todo esto para decir que efectivamente los valores encontrados en el caso de la hidruración completa pues son bastante similares a los encontrados en la literatura. Por ende pues se puede validar
pues que el diseño del experimento pues es bastante correcto. Ya pasamos a la parte de las conclusiones, donde empezamos pues que la metodología implementada para el diseño y construcción del sistema fue la apropiada, ya que el sistema fue eficaz en realizar experimentación con hidruros metálicos y en la síntesis de estos mismos. Una segunda conclusión es que los tiempos de molienda se presumen que fueron insuficientes para formar la aleación de titanio, vanadio, cromo. Se utilizaron hasta 9 horas de molienda. En la literatura se encontró que se requería aproximadamente 100 horas para generar una aleación de composición titanio, vanadio, cromo. Sin embargo, los elementos por separado, en este caso el titanio y el vanadio, pues presentaron hidruración. El factor determinante de la cantidad de hidrógeno absorbido realmente fue el tiempo de molienda. Esto es apenas intuitivo. Si se tiene que pensar que a mayor tiempo de molienda, pues aumenta la superficie reactiva en el polvo metálico y pues mejora mucho la absorción. Y otro es que el proceso de activación pues es requerido, ya que las muestras en las que no se realizó la activación no arrojaron ningún resultado, mientras en las que sí se realizó la activación pues sí presentaron la hidruración. Bajo las condiciones de temperatura de 250 grados centígrados y presión de 1500 kilopascales se formaron los hidruros de titanio e hidruros de vanadio en las fases presentadas ahí. El cromo, pues no, como ya dije, no presentó reacción alguna bajo estas mismas condiciones. El mayor porcentaje de peso de hidrógeno absorbido fue de 3% y se encontró para el titanio puro bajo 8 horas de molienda a condiciones termodinámicas de 280 grados centígrados y 4200 kilopascales. Finalmente, pues las micrografías realizadas pues, muestran el efecto de pulverización esperado del que les comenté anteriormente, y las muestras pues, de titanio en las que no se realizó la activación pues, no muestran diferencia alguna, siendo que pues, este proceso de activación sea necesario para, para generar pues, este tipo de experimentación de reacciones. Y pues muchísimas gracias. No sé si el tiempo apremia para hablar un poco de lo que serían trabajos a futuro o si concluimos pues, ya la presentación aquí y procedemos pues, con la parte de preguntas.